Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Vamos a dar inicio a la charla de la sesión del día de hoy de la Expo Carreras Cuenca 2025. En este momento vamos a conocer de cerca sobre la carrera de Derecho. Para esto nos acompañan Tiberio Torres, docente de la carrera, y también el estudiante Juan José Andrade. También por recordarles a las y los asistentes que pueden realizar sus consultas de manera escrita en la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí habilitado en la plataforma Zoom. Van a encontrar un panel con un signo de interrogación que dice preguntas y respuestas. Seleccionan este panel y van a poder escribir sus consultas para que puedan ser respondidas al final de la charla. Y bueno, sin más, les doy la bienvenida a las y los panelistas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi saludo a todos, mi saludo también a Juan José Andrade, presidente de la Asociación Escuela de Estudiantes de Derecho. Les saluda Tiberio Torres Rodas, soy docente de la Facultad de Jurisprudencia, específicamente en la carrera de Derecho, siendo que también soy el director de esa carrera. Por lo tanto, cualquier inquietud que tengan ustedes, les ruego que en el panel de las preguntas que está habilitado para el efecto, nos vayan haciendo y al final de la presentación, conjuntamente con Juan José, absolveremos todas las inquietudes. Bueno, yo voy a comentarles un poco en líneas generales qué es la carrera de Derecho, a qué nos dedicamos los abogados, cuál es la importancia de la carrera de Derecho, la utilidad de esta carrera, cuál es un poco el campo ocupacional que a ustedes les espera una vez que obtengan su título como abogados, y de eso nos vamos a ocupar ahora mismo. Entonces, ¿qué es la carrera de Derecho? ¿Cómo podríamos describir a la carrera de Derecho? En líneas generales, eh, la carrera de Derecho es una carrera que tiene por objetivo formar profesionales, pero profesionales con ciertas particularidades que nos hacen a los abogados distintos de otros profesionales. Porque en la carrera de Derecho, además de que les brindamos a los estudiantes una formación sólida desde el punto de vista teórico, respecto de lo que significa el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Y dentro de ello estudiamos las leyes que están vigentes, los reglamentos, la jurisprudencia que van dictando las altas cortes, tanto nacionales como internacionales. Estudiamos un poco de la doctrina, es decir, la opinión especializada o experta que han hecho los estudiosos del derecho. Además de todo eso, porque en cierta forma podríamos decir, en todas las carreras de la universidad les dan todos los elementos teóricos a los estudiantes, los elementos teóricos correspondientes a sus carreras, ¿no? Pero yo les decía, la carrera de Derecho tiene una particularidad desde el punto de vista de que además de esta formación teórica relacionada con el derecho como tal que les damos a los estudiantes, se les da también una formación especializada tendiente a la resolución de los problemas de las personas, tendiente a la resolución de los problemas que se presentan en la sociedad. Porque si hacemos un análisis del por qué, y a veces de esto se preguntan los chicos que están interesados en estudiar derecho y se preguntan también los propios estudiantes de derecho, dicen, ¿por qué el derecho se pertenece a lo que se denomina como ciencias sociales? Y ahí la respuesta es, el derecho se pertenece a las ciencias sociales porque lo que trata de hacer el derecho es de estudiar aquellas normas que nos hemos autoimpuesto los grupos sociales para la convivencia armónica de quienes formamos parte de los grupos sociales. Entonces, ustedes conocen que en la evolución de los grupos humanos, las personas no siempre vivimos en sociedad. Hubieron momentos hace muchos años en la historia de la humanidad en las que las personas vivían de forma aislada o en grupos muy pequeños, en grupos familiares, pero que luego con el paso del tiempo y la evolución de los grupos de estos pequeños sociales, se fueron estableciendo grupos humanos más grandes que dieron origen a las sociedades de personas. Pero las sociedades de personas, incluidas las sociedades actuales, yo aquí les voy a pedir a ustedes que hagan un análisis muy leve de lo que es su día a día en la interacción con las personas que les rodean, y ustedes se van a dar cuenta que voy a hacerles una afirmación ahora que resulta cierta. Las relaciones entre las personas son siempre relaciones de conflicto, son relaciones que están sujetas
a la coexistencia de varios puntos de vista que no siempre se encuentran, que no siempre son coincidentes. Hago esta aclaración porque cuando yo hablo de relación conflictiva, la relación social, no necesariamente quiero decir relación de pelea o de guerra, ¿no? Imagínense lo que sería eso, vivir constantemente en guerra o en pelea. Pero cuando hago relación a conflicto, me refiero a conflicto desde el concepto más amplio del mismo, es decir, al desencuentro de las posiciones de las personas. Como las personas vieron que estas relaciones sociales, conforme se iban dando, además ya no solamente entre miembros de las mismas familias que estaban acostumbradas a relacionarse inicialmente, sino que los grupos sociales fueron ampliando, haciendo que las relaciones de las personas sean ya con personas con las que no eran conocidas o no tenían relación familiar, vieron en algún momento que era necesario que esos conflictos que se generaban en las relaciones sociales de alguna forma se regulen, de alguna forma se establezcan ciertas normas para solucionar sus conflictos, para evitar que las personas solucionen sus conflictos de la mala manera, porque lo ideal no es que las personas resolvamos nuestros desencuentros a través de los golpes o a través de las guerras o de forma pacífica. Y para eso surgió el derecho. Derecho, además, que es, si nos ponemos a hacer un análisis respecto de lo que son las las carreras que tienen sustento en las más antiguas formas de estudio de las personas. Quizá de los elementos sociales más antiguos que tienen los grupos humanos son precisamente las normas de convivencia, lo que ahora nosotros llamamos derecho. Y ese derecho es el que lo estudiamos en la carrera. Eh, ya siendo un poco más específico, déjenme contarles que a su vez este derecho, que es este conjunto de normas que nos regulan, que regulan nuestras relaciones, nosotros en la carrera sí le damos un énfasis a la formación del derecho desde sus distintas aristas. Entonces ustedes ven en la presentación que dice, en la carrera de derecho formamos profesionales con conocimientos en las áreas del derecho público, dice en primer término. Porque lo que hacemos es formar a nuestros estudiantes para que cuando sean abogados tengan sólidos conocimientos de aquellas normas que regulan las relaciones que se producen entre el Estado, pensemos en el Estado ecuatoriano como ejemplo, y sus habitantes. Nosotros tenemos relaciones con el Estado ecuatoriano, sí, todos los días tenemos relaciones con el Estado. Cuando usted asiste al colegio, está asistiendo al colegio porque ese colegio es parte de un sistema de educación que es brindada en función de una planificación del Estado, que es la que establece los contenidos que estudiamos en los colegios, por ponerle un ejemplo. O cuando usted sufre una enfermedad y tiene que asistir a hacerse atender de su enfermedad en el seguro social, ese seguro social o el hospital al que acude le brinda un servicio que está regulado por ciertas normas del Estado. Por eso es que yo no puedo irme a hacer atender de una enfermedad donde el curandero de la esquina, ¿no? Sino que tengo centros que están autorizados para que me presten ese servicio. Entonces, fíjense ustedes que en esos elementos que a veces pasan desapercibidos por nosotros, hay una relación de carácter jurídica, una relación de carácter jurídica entre yo como individuo y el Estado, que es el que establece las reglas o las formas, las normas, las regulaciones con las que esas relaciones se dan. Otro ejemplo más simple, cuando usted necesita desplazarse desde su casa al colegio o quiere irse al cine con los amigos y toma un taxi o toma el transporte público o se sube al tranvía en la ciudad de Cuenca, claro, ese taxi, ese transporte público, ese tranvía funcionan porque el Estado, a través del derecho público en este caso, ha establecido reglas para que las relaciones que se producen entre él, en el ejemplo que estamos poniendo, el Estado ecuatoriano, se relacione con las personas que día a día viven en ese Estado ecuatoriano. Pero además del derecho público, estudiamos el derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? Es el derecho entre privados, diríamos de forma más sencilla, o es el derecho que regula las relaciones entre privados. Hace un momento, cuando yo les hablaba del derecho público, decía, regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Aquí el derecho privado, en cambio, regula las relaciones de un particular
con otro particular o con otros particulares. Y ya la relación es solo entre privados. Ejemplo, usted quiere comprar su carro y va a uno de los patios de venta de vehículos de la ciudad. Esa es una relación entre privados. Ese negocio no se hace con total libertad desde el punto de vista de que quienes hacen el negocio pueden hacer lo que quieran en el negocio, no existen reglas, ¿no? Entonces existen reglas que están establecidas por el derecho, que por ejemplo dicen, si usted compra el vehículo, tiene que pagar el valor del vehículo en dólares, no puedo pagar en yuanes, o no puedo pagar en reales brasileños o en cualquier otra moneda, ¿no? Tengo que pagar en dólares porque según el derecho que regula nuestras relaciones entre particulares, dice que los negocios entre las personas tienen que hacerse en dólares. ¿Sí? O sea, ahí usted va encontrando el hecho de por qué eh, hacemos las cosas en la forma que lo hacemos, porque las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, las relaciones que tenemos con el Estado se realizan en la forma en las que hacemos. Y es porque así lo establece el derecho. Y finalmente, ahí también se dice derecho social, porque el derecho tiene una rama muy especial muy particular que se encarga de establecer las relaciones que tienen una connotación especial, una connotación que tiene que ver con el bienestar mismo de los grupos sociales. Por ejemplo, las relaciones que se dan entre los trabajadores y los empleadores es una relación de derecho social, porque el Estado lo que busca es proteger a la parte más desfavorecida o más desvalida en esa relación, que son los trabajadores, y le da especial atención a eso. Tenemos especial atención para los niños, especial atención para las personas adultas mayores, especial atención para los discapacitados, especial atención para las mujeres embarazadas. En fin, podríamos poner algunos ejemplos de los grupos de atención eh, particular o especializada o de atención especial que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Todas ellas se establecen dentro del derecho social. Entonces, les formamos en las distintas áreas del derecho. ¿Y para qué yo podría decir, ¿y para qué formo a un estudiante? ¿Para qué le doy los conocimientos en todo lo que significa el derecho en sus distintas áreas? Y la respuesta dice la presentación. Profesionales que están capacitados para hacer varias cosas. Entonces, siempre suelo decir cuando converso con colegas de otras profesiones o con los estudiantes que están interesados en estudiar derecho, siempre les digo, el derecho y el estudio del derecho tiene una particular ventaja, y es que se trata de una carrera eh, muy dúctil, una carrera que se ajusta mucho a varias necesidades de la sociedad. No es como ciertas carreras que ustedes, ¿no? Permítanme ponerles un ejemplo. Si usted va y estudia eh, física cuántica, solamente se va a poder dedicar a los aspectos específicos de la física cuántica, a resolver sus problemas, ¿no? Pero en cambio, si usted estudia derecho, puede realizar varias cosas. Entonces, puede ser un investigador, por ejemplo, y puede dedicarse a estudiar la forma en la que se dan las relaciones entre las personas y puede dedicarse a estudiar las soluciones y a proponer las soluciones que se pueden adoptar para solucionar los problemas entre las personas, ¿sí? Puede ser asesor. No todos los abogados somos abogados litigantes, no todos los abogados audiencias discutiendo con el juez, como usted ve en las películas, ¿no? Hay otros abogados que nos dedicamos a la asesoría, es decir, a dar el consejo. Cuando una persona tiene un problema y necesita resolverlo, cuando una persona tiene que hacer un trámite, necesita saber cómo hacerlo, cuando una persona necesita emprender un negocio y necesita saber las mejores formas de hacerlo, acude a ese abogado para que se lo asesore, para que le dé un consejo de cómo hacerlo en la mejor forma. Usted ahí sería abogado asesor. Puede ser un abogado mediador, puede ser un abogado que se forme para resolver los problemas de las personas sin necesidad de que se vayan a juicio, sin necesidad de que se vayan a los tribunales. Entonces usted le sienta en una mesa, hace usted de mediador y hace que las partes logren acuerdos amistosos entre ellos. Y finalmente también puede dedicarse a ser un abogado litigante, hacerse abogado al que estamos acostumbrados a ver en las películas, el abogado que llega a la audiencia, el abogado que se enfrenta al tribunal, el abogado que da esos muy elocuentes discursos frente al jurado, frente a los jueces, frente a la contraparte.
también eso puede hacer, ¿sí? Sin embargo, nosotros, yo les decía al iniciar esta charla, tenemos una particularidad y es que toda esta formación les damos con una óptica adicional. Y fíjense ustedes que la presentación recoge muy bien esta idea que les voy a exponer ahora, porque dice que usted se capacita para cumplir varias actividades, pero siempre guiado de ciertos valores. La presentación dice valores como la justicia, la libertad, la igualdad, la confraternidad, que son valores que son los que han llegado a constituir el motor del mundo, el motor de las relaciones sociales. Las grandes revoluciones que se han dado en la historia de la humanidad, por ejemplo, la Revolución Francesa en 1789, que ustedes seguramente habrán estudiado en los colegios, es una revolución que tuvo como postulado los principios que aquí están dichos, ¿no? La libertad, la confraternidad, la igualdad, son motivaciones que han hecho que los grupos humanos vayan estableciendo formas de vida, que son formas de vida en el derecho. Los abogados, ante todo, tenemos que procurar ser justos. De nada nos sirve a los ciudadanos, de nada les sirve a la sociedad en su conjunto tener un abogado que sea un genio, que se sepa todas las leyes, que se sepa todos los precedentes jurisprudenciales, cuando carece de lo más elemental que debe tener un abogado. Yo diría no solo de lo más elemental, sino de lo más importante, que es la noción de justicia. Porque usted tiene que formarse, usted tiene que aprenderse el derecho, usted tiene que aprender qué es lo que han opinado los jueces y demás, con una misión, con la misión de que las relaciones entre las personas sean justas. ¿Qué es justicia? El derecho romano, los abogados romanos hace más de 2000 años decían, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es ser justo. Entonces, saber darle dentro de un conflicto que se presente entre las personas, a cada una de esas personas que están en conflicto, lo que en justicia le corresponde, es parte del éxito de ser abogado. Aquí hablamos de la libertad, porque cualquier otro valor que tengamos las personas, si no somos libres, pierde importancia. Imagínese que usted tenga todo el dinero del mundo, que usted tenga toda la salud del mundo, que usted tenga todos los abogados, todos los amigos, perdón, que puede una persona ansias tener, pero no es libre. Vive encerrado entre cuatro paredes y sin tener la posibilidad de salir de esas cuatro paredes. ¿De qué le servirá todo lo demás? No le sirve de nada, porque la libertad es un atributo esencial de las personas que nos permiten disfrutar de todas las otras ventajas que nos brinda el vivir en sociedad. Y eso se consigue, y eso se resguarda, eso se cuida, y por eso se lucha con el derecho, la igualdad entre las personas, porque el derecho lo primero que hace es reconocer que todos somos libres, hemos hablado de libertad, e iguales. La ley nos manda a que no hagamos distinciones entre las personas por ningún concepto, por ninguna razón. Yo no puedo establecer diferencias entre las personas en razón de su etnia, en razón de sus creencias religiosas, en razón de su nivel de formación, en razón de su color de piel, en razón de su género, en razón de su filiación política, o piensen ustedes en cualquier otra situación que puede hacernos diferentes. Nada de eso, pese a que somos diferentes, el derecho reconoce que somos diferentes. Sin embargo, pese a esas diferencias, manda a que nos traten con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos. Todo ello en miras a una convivencia pacífica, dice la presentación, y un ambiente de seguridad jurídica. Porque todo esto que les he dicho de nada sirve tampoco si no podemos vivir en armonía, si no tenemos paz social, si no tenemos un régimen jurídico que nos establezca con claridad cuáles son las reglas que nos rigen, a qué reglas perdone, a qué reglas nos sujetamos, en resumen, si no tenemos seguridad jurídica. Todo eso lo hace el abogado. Entonces, sabiendo ya un poco qué es el derecho, para qué sirve el derecho, en qué nos forman en las carreras de derecho, la siguiente pregunta, y que seguramente es una de las preguntas trascendentales que se plantean los chicos cuando están pensando o tratando de decidir qué carreras siguen,
es a qué voy a poderme dedicar si estudio esta carrera o esta otra carrera. ¿A qué voy a poderme dedicar si soy abogado, si me llego a graduar de abogado? Y yo les decía hace un momento, una de las ventajas de la carrera de Derecho es que es una carrera muy dúctil, es una carrera que se ajusta mucho a muchas necesidades sociales. Entonces, aquí hemos puesto solamente algunos ejemplos, ¿no? Decimos, el abogado puede ser abogado litigante, puede ejercer la defensa técnica, puede ejercer la asesoría, puede ser mediador, puede ser árbitro, consultor, investigador. Todo eso en el ámbito de eh, del ejercicio o de la actividad privada o particular del abogado. Yo puedo entonces graduarme de abogado, abrir una oficina, y yo como abogado, poner una oficina con amigos abogados para hacernos un bufete jurídico y en ese bufete jurídico dedicarnos a todas estas cosas, dedicarnos a pelear en los juicios, a pasar audiencias, a resolver el problema de las personas, a asesorarles a las personas para resolver sus problemas, a asesorarles a las personas respecto de cómo realizar los trámites, a ser un mediador en los conflictos de las personas para que las personas puedan solucionarlos. Puedo ser un consultor, que lo que hago es proponer soluciones a ciertos problemas. Y finalmente puedo ser investigador también, como antes lo he dicho, dedicándome a estudiar los problemas sociales y a plantear posibles soluciones para los mismos. También puedo ser asesor jurídico, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. ¿Conocen ustedes alguna entidad pública, alguna entidad del Estado que no tenga un abogado? Y la respuesta es no, no hay una entidad pública que no tenga un abogado, porque toda entidad necesita un abogado. ¿Y por qué necesita un abogado toda entidad pública? Porque necesita un asesor que le vaya diciendo a sus compañeros que son funcionarios públicos, a las autoridades que dirigen esas entidades públicas, les van diciendo qué es el derecho, cómo es el derecho que está vigente, qué normas deben observar cuando realizan sus actividades como funcionarios, cómo solucionar los problemas de la gente, cómo prestar los servicios a favor de las personas, en fin, es asesor de todas las actividades de esa entidad pública. Puede ser asesor en entidades privadas, sí. ¿Qué empresa no tiene un abogado asesor? Ninguna. Todas las empresas necesitan tener un abogado. Si usted se pone una empresa de transporte, necesita un abogado asesor que le diga cómo obtener los permisos de operación, cuáles son las reglas respecto de los límites de velocidad, cuáles son los trámites para legalizar las rutas por las que presta el servicio, cómo legaliza los vehículos, cómo los matricula, todo eso lo hace un abogado. Entonces usted puede ser asesor jurídico, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Puede ser juez, porque las personas que tienen conflictos, yo les había dicho, acuden a los juzgados a solucionarlos. Entonces yo voy ante un juez, ante la imposibilidad de solucionar el tema o el conflicto que tengo con mi vecino, no mismo nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Nos vamos ante un juez para que el juez, conociendo el caso, conociendo las cosas que le contamos del caso, resuelva quién tiene la razón y disponga cómo tienen que hacerse las cosas. Usted puede ser ese juez que conozca los problemas de las personas y que les establezca la forma en la que deben resolver. Puede ser fiscal. ¿Qué son los fiscales? ¿Se ha visto usted las películas, sobre todo las películas norteamericanas respecto de los juicios, ¿no? Entonces usted ve que en el juicio, quien acusa al que ha cometido un delito es el fiscal, es el representante del Estado que quiere que la persona sea sancionada por el delito que ha cometido. Ese fiscal, en nuestro sistema jurídico, es un funcionario que se encarga en primer término de la investigación de los hechos. Entonces, si usted llega a ser fiscal, permítame, le pongo un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que ocurre en el día a día. Se ha producido un accidente de tránsito y hay que establecer quién ha sido el culpable del accidente de tránsito. El fiscal, a cargo de esa investigación, establecerá cómo es que se dieron los hechos, cómo se produjo el choque, establecerá si uno de los dos estaba o no a exceso de velocidad, si las personas estaban o no bajo la influencia de sustancias alcohólicas o estupefacientes, establecerá si hubo o no culpa en el accidente, si fue mala suerte, si fue impericia, si fue imprudencia, todo eso lo hace el fiscal como investigador. Y una vez que ha establecido el fiscal a través de su investigación cómo es que han ocurrido las cosas, pues acude ante el juez y dice, señor juez, he encontrado que esta persona
no tiene la culpa por lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no le acuso, déjele libre y el juez le deja en libertad. Pero si ha encontrado que esa persona, si es culpable de los hechos que se le acusan, dirá, yo he investigado, he comprobado que las cosas son así, he comprobado que este señor es el que ha realizado los hechos, por lo tanto pido, señor juez, que le sancione a este señor y que le mande preso. Sí, perdonen ustedes la simpleza del ejemplo que les pongo, pero más o menos eso es lo que hace un fiscal. Puede ser usted notario. Se ha visto que a veces necesitamos legalizar documentos, tenemos que firmar contratos, tenemos que hacer poderes, tenemos que dar autorizaciones para que las personas viajen fuera del país. En fin, eso se lo hace ante la notaría. Usted siendo abogado puede ser notario. Para ser notario, según nuestra legislación, hay que ser abogado. Y finalmente, si a usted no mismo le gusta esto de ser la propción en sus distintos, de la propción del derecho en sus distintas posibilidades, usted dice, yo quiero ir un poco más allá, yo no quiero ser el que aplica el derecho, yo quiero ser el que hace el derecho. Yo no quiero ser, perdone, el que observa las normas jurídicas, yo quiero hacer esas leyes, esas normas jurídicas. Entonces puede ser legislador. Si esto es que en nuestro ordenamiento jurídico no es requisito para ser asambleísta o legislador el ser abogado. Pero si la tarea fundamental de los legisladores es hacer las leyes, ¿quién más que un abogado está capacitado para ejercer de buena forma esa actividad legislativa? Todo eso pueden hacerlo ustedes como abogados. Ahora, yo ya les he comentado un poco de cómo les formamos. Voy a terminar yo mi intervención para luego darle la palabra a Juan José, el presidente de la Asociación de Estudiantes, a que les cuente su experiencia propia en la carrera. Yo voy a terminar diciendo que este proceso de formación en la carrera de Derecho no es un proceso de formación meramente teórico, es un proceso que está íntimamente vinculado con la práctica y con la vinculación a la sociedad desde que usted es estudiante mismo. No es que usted va a entrar a conocer los conflictos sociales o los problemas de las personas y a tratar de ayudarles solo cuando ya se gradúe de abogado. De hecho, durante su carrera, si usted elige ser abogado, mientras es estudiante, va a tener que realizar prácticas en el consultorio jurídico gratuito de la universidad, que es un consultorio jurídico, es una oficina de abogados, dicho en términos sencillos, que presta sus servicios de forma gratuita a las personas que no tienen recursos para contratar un abogado particular. Usted ahí, haciendo sus prácticas preprofesionales en el consultorio jurídico, ya va a ayudar a las personas a solucionar sus problemas. Tenemos también un instituto de criminología que hace estudios y análisis respecto de ciertas conductas relacionadas con la criminología, con el orden de los delitos, para tratar de entender el por qué se cometen ciertas conductas, para tratar de hacer exámenes técnicos que establezcan las condiciones en las que se producen ciertos delitos, en fin, eso se hace en el Instituto de Criminología. Y finalmente tenemos un centro de mediación en el cual esa labor de mediar para solucionar los problemas de las personas, también usted ya los puede empezar a tener en contacto con ellos cuando es estudiante a través del centro de mediación de la Universidad de Cuenca. Todo eso va a hacer que su formación sea integral, que sea una formación no solamente teórica, sino una formación que desde que usted es estudiante ya está en contacto con los casos reales prácticos y que le va a dar la experticia, el conocimiento necesario para ser un buen asesor, para ser un buen solucionador de problemas, para ser un buen mediador, un buen litigante, un buen juez, un buen investigador, cualquiera que sea la actividad a la que usted quiera dedicarse dentro del ámbito del derecho. Voy a darle ahora la palabra a Juan José Andrade. Les repito, él es el presidente de la Asociación de Estudiantes de nuestra facultad, para que les cuente desde el punto de vista de los estudiantes cómo es su experiencia y cómo ha sido su experiencia como estudiante de la facultad. Querido Juan José, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, estimado doctor. Muchísimas gracias por tan maravillosa ponencia. En efecto, como mencionó el doctor, el derecho es básicamente un área muy dúctil y muy adaptativo. Básicamente nosotros podemos estudiar el derecho desde diferentes ramas, más allá de las meramente formales como el administrativo, el penal. El derecho está en todo. Está incluso más allá del planeta Tierra porque hay hasta derecho espacial. Entonces, ser parte de esta carrera
nos obliga necesariamente a inmiscuirnos en lo que es el funcionamiento de la sociedad. Pero bueno, como quiero comenzar presentándome, o sea, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Andrade, estudiante de esta prestigiosa Universidad de Cuenca. Soy presidente de la Asociación Escuela de Derechos y quiero comenzar mencionándoles que, bueno, recuerdo que en primer ciclo uno de mis profesores nos había dicho con una voz muy firme, el derecho es la garantía de los oprimidos. Y bueno, esta frase la recuerdo hasta el día de hoy. No se ha borrado nunca de mi mente. Y desde entonces he comprendido que no basta con saberse códigos o procedimientos. Uno debe saber por qué y para qué estudia derecho. Eh, por eso, o sea, técnicamente el derecho es definido por Norberto Bobbio, ahorita les voy a dar lectura, como el conjunto de normas que regulan la conducta humana en sociedad garantizadas por la coacción institucional del Estado. Y sí, o sea, esa definición funciona, pero en la práctica uno descubre que el derecho no es solo un sistema de normas, es también un sistema de valores, de equilibrios, de reconocimiento de dignidades históricamente negadas, porque cuando uno estudia derecho, debemos entender que nuestro pilar fundamental es la justicia. Y desde el nacimiento de la humanidad siempre ha existido injusticia. Y nosotros debemos luchar día a día estudiando, también practicando, leyendo, cómo nosotros podemos eh, buscar un país mucho más justo y más ahora en las condiciones que estamos atravesando en Latinoamérica. Y es que, o sea, Aristóteles mencionaba como que siempre hay que buscar el punto medio, porque ahí está la virtud. O sea, eh, por ejemplo, el punto medio. Está mal, por ejemplo, no sé, hacer mucho ejercicio porque puede llegar como que a ocasionar daño en tu organismo, pero también está mal ser completamente sedentario. Entonces, el punto medio siempre es la virtud que un ser humano puede llegar a tener. Pero Aristóteles hacía una excepción. Él decía que el único valor en el que no se necesita punto medio es en la justicia. Porque mientras más justicia, mayor va a ser el progreso del ser humano. Y por eso quiero decirles que desde mi experiencia, el derecho es la herramienta más poderosa para corregir desigualdades y proteger libertades. Es o debería ser también el espacio donde se encuentran la legalidad con la justicia, donde lo que está escrito se confronta con lo que es justo. Y ese es el reto, formar juristas que no se conformen con aplicar la norma, sino que se atrevan a interpretarla con sentido humano, con sentido histórico y con sentido ético. Y bueno, uno cuando estudia derecho, yo me acuerdo que cuando ingresaba decía, sí, quiero como que eh, voy a luchar por un país más justo, voy a ser parte de este sistema, del sistema jurídico del Ecuador, pero uno a medida que va estudiando, que va como que entrándose a este mundo, primero uno se vuelve una persona como que muy metódica con respecto a todo el funcionamiento del sistema. Pero también hay ocasiones, y no las quiero negar, que uno también se muere de las iras porque entiende de que realmente existen muchísimos problemas en este país. Y eso creo que es muy importante en la área práctica del estudio y es también un componente diferenciador de otras materias. Y es que en derecho sí o sí debe existir una crítica constante, porque el derecho es consecuente. O sea, por ejemplo, el hecho de que construyan un edificio en determinada zona ya genera consecuencias jurídicas. Entonces, por lo tanto, todo es muy cambiante, o sea, es muy dúctil, no está estático. El derecho siempre va a ser móvil. Entonces, ser críticos de eso nos ayuda mucho a reflexionar y entender este campo. Y es que algo también que es muy diferenciador en la Universidad de Cuenca es que, bueno, yo también tengo compañeros de otras universidades, sin embargo, aquí en la Universidad de Cuenca uno se encuentra con profesores, o sea, muy brillantes. Y es que también aquí no solamente aprendemos normas, sino que también entendemos causas.
Aquí cada asignatura es un viaje por los conflictos sociales, las luchas por los derechos, la historia de quienes han vivido marginados del sistema. Y lo más importante, aquí no nos forman para repetir lo que dice la norma, sino para pensarla, repensarla o incluso destruirla. Porque, o sea, nuestros profesores son mucho más que académicos, son personas ya litigantes, son muy brillantes, son constitucionalistas, penalistas, procesalistas, entonces son juristas que han vivido el derecho en la vida real. Y creo que eso es muy importante porque yo creo que, bueno, a diferencia del colegio y de, no sé cómo sea en otras carreras, pero aquí en la carrera de derecho, yo siento que uno cuando es estudiante y ve a un profesor, también se llega a personalizar en él, o sea, como que se llega a inspirar en esa persona. Entonces, hay muchísimas ramas, muchísimas asignaturas distintas, pero es muy importante también tener no solamente a un docente que te explique, sino también una imagen con quien tú inspiraste, con quien tú proyectaste. Entonces, de primera mano, he sido testigo de que hay muchos profesores con los que yo los veo y digo como que yo quiero ser así. O sea, así cuando ya salga al campo laboral. Y es eso es muy importante a considerar porque eh, nosotros debemos entender de que, bueno, nos inspiran, nos motivan cada día porque nos enseñan desde la experiencia. Y a veces, bueno, quiero mencionar que aunque eh, no dictan verdades absolutas, nos ayudan a provocar preguntas, a cuestionarnos, nos hacen dudar, nos hacen argumentar y sobre todo nos enseñan a pensar críticamente. Y algo que valoro también muchísimo es que, bueno, no solamente nos enseñan en sí a, bueno, no solamente aprendemos, sino que también desaprendemos muchísimo. Y es que también nuestros docentes nos enseñan a incomodar, a no tenerle miedo al disenso, a entender que el derecho no se cuestiona solo desde la obediencia, sino que la obediencia sin reflexión es el primer paso hacia la injusticia. Y bueno, en la siguiente, bueno, en la diapositiva que les estoy mostrando, em, pueden leer como que hay profesores que no solo enseñan derechos, sino que nos enseñan a ser mejores personas frente a las injusticias del mundo. Y como les mencioné, tener un mentor es muy claro porque nos enseña a abrirnos camino en este campo laboral. Pero bueno, una parte importante son los profesores, pero también son los compañeros. Y eso es algo también muy diferenciador de la Universidad de Cuenca. Nosotros tenemos compañeros de todas las partes del mundo. Ah, perdón, de todas las partes del país, también otros de otras diferentes partes del mundo. Entonces, toda esa diversidad de pensamientos sobre quiénes somos los que comprendemos, los que somos parte de este país. Y es que, bueno, como estudiante también he tenido la oportunidad de representar a mi facultad en diversos aspectos y me he dado cuenta de que tener toda esa gran cantidad de diversidad de ideas nos ayuda mucho a entender a nuestro país. Y es que realmente los compañeros que hemos tenido, bueno, que he tenido, son personas que, bueno, sí, aunque teniendo la competencia y todo eso, pero van desde nuestra misma línea de pensamiento, que es la justicia. Y tener todo ese networking que tú creas desde la universidad te inspira muchísimo a que tú puedas también guiarte dentro del campo laboral, a crear desde ya, desde el primer ciclo, un grupo en el que tú puedes confiar y cuando ya se gradúen puedan luchar por una sociedad muchísima más justa. Y es que en este camino de lucha, jóvenes increíbles, comprometidos con las mismas causas, indignados por también esa injusticia, soñadores de los mismos futuros. Aquí he hecho amigos con los que comparto ideales, con quienes hemos debatido durante horas sobre derechos humanos, sobre justicia climática, sobre pueblos y nacionalidades, sobre género, migración y democracia. Y como dije, el derecho abarca muchísimo.
Entonces, poderlo llegar a abrazar desde la comunidad, eh, me alegra muchísimo y realmente tener esa oportunidad para mí es muy valiosa. Bueno, también quiero decir que en esta carrera tienes la oportunidad de conocer el mundo porque el derecho no tiene fronteras y la justicia se habla en todos los idiomas. Bueno, aquí quiero hacer dos principales, bueno, perspectivas. Primero, desde una perspectiva académica que hay muchísimas oportunidades de intercambio, de viajes, de conocer varias perspectivas del derecho desde diferentes fronteras y también de que el derecho, como es muy amplio y está en todas las partes del mundo, tú puedes compararlo, tú puedes entenderlo desde diferentes ideales, desde diferentes luchas y desde diferentes colectividades. Entonces, eso, muchísimas gracias compañeros y realmente les puedo decir que esta es la mejor experiencia que he tenido y les motivo a que sigan luchando para que entren a esta hermosísima facultad. Muchísimas gracias, querido Juan José. Eh, eh, Entiendo yo que estamos ya un poco sobre la hora. Voy a responder más bien las preguntas que nos han hecho por escrito, también por escrito, para que, para que quede registrada las respuestas. Sin embargo, voy a responder las más cortitas de forma muy rápida. Dicen, ¿qué tipo de derecho podemos especializarnos en esta carrera? En realidad, usted puede especializarse en una muy amplia variedad de opciones. Puede especializarse en derecho constitucional, en temas de derechos humanos, en temas de relaciones internacionales, si quiere ser diplomático. Puede especializarse en temas de derecho administrativo, si quiere especializarse en litigar en contra del Estado. Puede especializarse en derecho tributario, si quiere ser especialista en temas relacionados con los impuestos. Puede especializarse en derecho penal, si lo que quiere es dedicarse al estudio del delito, al derecho laboral, si quiere defender a los trabajadores. En fin, hay una muy, muy amplia gama de posibilidades. Nos dice también un estudiante, se estudia todo tipo de derechos o dentro de la carrera se puede especializar uno. En realidad en la carrera usted estudia todos los derechos. Luego ya la especialización, cuando haga su maestría, su especialización superior, usted podrá escoger profundizar en el conocimiento de algunos de ellos. Pero durante la carrera sí conoce al menos los elementos esenciales de todos los tipos de derechos. La otra pregunta dice, ¿los abogados pueden defender a sí mismos? Sí, usted puede defenderse a usted mismo. Si tiene un problema jurídico, puede asumir su propia defensa en calidad de abogado. En el Ecuador, los abogados podemos ejercer las defensas tanto de nosotros mismos cuanto de cualquier otra persona. Y finalmente nos dicen, siguiendo la carrera de Derecho, ¿es posible dedicarse a la investigación? ¿Es posible hacer una carrera de investigación con la formación en Derecho? Sí, existen especializaciones específicas a nivel de maestría, a nivel de PhD, de doctorado, sobre investigación jurídica. De hecho, nosotros tenemos ex estudiantes muy destacados que se encuentran haciendo procesos de investigación jurídica en universidades internacionales. Tenemos ex estudiantes que están ahora haciendo investigaciones en Harvard, en Salamanca, en las universidades en España, en Alemania, en Buenos Aires, por Colombia. Los tenemos por todo el mundo dedicados a estas actividades. Dice, ¿qué estudios se necesitan para ser fiscal o juez? Para cualquiera de las opciones que les he dado durante la exposición, usted necesita el título de abogado. Ahora, si luego quiere ser fiscal, como es temas penales, se puede especializar en temas penales. Si quiere ser juez laboral, podrá especializarse en temas de derecho laboral. Todo depende de lo que usted quiera. Le diré que la propia facultad les ofrece todas las posibilidades de formación. Creo que, creo que con eso están todas las preguntas contestadas. Les agradezco a todos muchísimo por su atención. Les animo a estudiar derecho. Es una carrera que les será de utilidad en la solución de problemas propios y de la colectividad. Una buena tarde a todos. Muchísimas gracias a los compañeros panelistas por sus intervenciones. También agradecerles a las y los asistentes por sus consultas, por su interacción en esta charla. Les recordamos que a continuación tenemos la charla de la carrera de orientación familiar. Esta inicia a las 4 de la tarde. Deben conectarse a este mismo enlace. ¿Sí? Ya nos vemos en un momento. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia.